Fer, qué gusto Bueno, con saludarte. color, claro, Vamos a hablar claro. en esta mañana. Hoy, mira, parece que el universo conspiró. Hay un titular en el Diario Popular que dice, en loterías metimos 3 cifras con el número 111. Y yo decía, bueno, ahora que vamos a estar con Fernando, vamos a hablar un poco de esto de la numerología, que por ahí puede parecer un tema banal, pero no, es muy importante. Bueno, sí, para muchas personas, al no tener conocimiento o no creer en estos contextos, obviamente pasa desapercibido o simplemente lo dejan de costado. Pero en realidad es una ciencia iniciática desde el inicio del mundo, ¿vale? Bueno, Fernando, ¿y cómo hacemos para comprender esta ciencia, ¿no? Porque un poco tenemos que empezar a sacar esto que son, digamos, algunas cuestiones de el imaginario colectivo, otras cuestiones que están vinculadas con con el juego de la tómbola y el azar, y en realidad tenemos que ir poniendo un poco de blanco sobre negro con este tema, ¿no? Yo creo que agarrar, en vez de agarrar y poner blanco sobre negro, directamente agarrar y hacer una nueva pintura en otro bastidor, más bien. Bueno, Porque empecemos si no entonces, empecemos es sobre el parchar. blanco a poner el color. Claro, mira, a ver, entre los contextos de la numerología podemos llegar hasta Cristo. Cristo, por ejemplo, dice cosechar 30, 60, 100 por uno, perdonar 70 veces 7, 3 veces 3, ¿vale? Es decir, te vas a la misma Biblia, tenés números, en todas las culturas espirituales los números existen, ¿vale? Ahora, desde la conexión que hay con lo que tú en realidad me consultas sobre el tema de cómo relacionar la numerología con el juego, bueno, para mi modo de ver, me especialicé en lo que era numerología del autoconocimiento, entendiendo que la numerología surge con la intención de conocer a Dios en parte, llamémosle así, ¿sí? A través de los números y entendiendo que los números son perfectos y que han creado el universo a través de la geometría, no hablamos de geometría, hablamos de números. Entonces, en relación a que uno es imagen y semejanza del creador, se adopta la numerología para el autoconocimiento. Ese es el fin inicial y profundo que tiene la numerología. Lo Bien, demás, obviamente, ya tiene que ver con un montón de cuestiones que pueden ser a beneficio, provocadas con algún sentido, como por ejemplo algunos procesos de predicción muy sutiles, como por ejemplo si voy a ganar la lotería o algo así. En claro. realidad creo que el mejor premio que podemos tener es estar en paz y ser felices. Creo que ese es el mayor premio. Y para eso hay que ganarlo. Fíjate, la palabra paz, desde el punto de vista etimológico, es decir, del origen de la palabra, viene del latín pax, que significa pagar, pagar. Es decir, Claro. para todos nosotros tenemos que tener un esfuerzo y pagar el precio para alcanzar la felicidad. Y no hay mejor cosa que alcanzar ese fin a través de un camino, un peregrinaje hacia el autoconocimiento, que es el peregrinaje interno. Y para eso, como herramienta, la numerología es impresionantemente importante. Bien, pregunto, ¿no? Siempre me surge la pregunta en cuanto digo, cuando vamos a jugar a la tómbola, siempre decimos, el 13 es la yeta, el 48 es el muerto, muerto, el 47 el 48 el muerto que habla, Bueno, 47 muerto... son símbolos, no tienen ninguna relación directa con el Exacto, tema de los contextos numerológicos. Algunas bien, veces la numerología se conecta, como es mi caso, con los arcanos del tarot, ¿vale? Entonces hagamos de cuenta, el número es el mago, el 2, ¿sí? Y es bueno, la sacerdotisa, sí, podemos seguir todos los números hasta el 78, por decirte un ejemplo. Cuando tú dices, por ejemplo, el 13, yeta, el 13, por ejemplo, es el número de la muerte y la resurrección, pero si nos conectamos espiritualmente, por ejemplo, con el ámbito cristiano o hebreo, si quieres el término hebreo, hebreo católico, cristiano, por ejemplo, nosotros podemos definir el 13 como, por ejemplo, la relación entre los 12 discípulos de Cristo. Podemos decir también, por ejemplo, a nivel cabalístico, que es Salomón y las 12 columnas del templo. Si nos Claro. vamos a la Biblia, podemos decir que es
Yahvé o Jehová, como le quieran denominar, o Dios y las 12 tribus de Israel. Si nos vamos al horóscopo, o si quieres a la astrología, vemos al sol y los 12 signos zodiacales. El 13 Sí, es muy importante, es un número realmente importante, que lo que tiene que ver es con dejar morir todo aquello que no me hace crecer en la vida y darme la oportunidad de renacer o reinventarme. Es un tema importante. Así que de Jeta no existe nada. Es decir, Jeta, entendiendo, para los que van a mirar al exterior, significa mala suerte, ¿no? Entonces, Jeta es un término más bien regional de Argentina. bien, Pero otra bueno, cosa, hay gente que, por ejemplo, dice, viste que dicen que el 13 es siete y dice la gente, hay personas en matrimonios que deciden armar su matrimonio y casarse justamente un día 13 como para hacer la contra, por ejemplo, podríamos decir. claro, está bien. A mí me pasa lo mismo cuando yo paso, haz de cuenta, uno no puede pasar por debajo de una escalera. Y yo cada vez que hay una escalera paso y digo, el éxito viene para mí, o las grandes oportunidades vienen para mí, y yo declaro y cambio y modifico todo ese arquetipo negativo o falsas creencias que tenemos muchos seres humanos, que por no escudriñar, fíjate, la palabra escudriñar es una palabra en latín, escruta, que significa sacar la basura. Claro. Fíjate, pasa, por ejemplo, a la política como escrutinio, es decir, uno va a Es, votar y saca la basura política. Bueno, lo mismo, cuando nosotros escudriñamos para adentro, nos damos cuenta que hay creencias que nos limitan, que no nos permiten avanzar, ser felices, estar libres. Entonces, obviamente estamos circunscritos a una creencia donde nosotros no la observamos y no la modificamos porque creemos que es así. Y fíjate, en numerología, uno cuando uno le pregunta, ¿qué número eres? Uno dice, yo soy, haz de cuenta, el número uno, 2, 3, hasta el 9, ¿vale? Y yo le digo, ese número que tú dices que eres, no es el número, porque ese número es la suma del día, el mes y el año, reducido a un solo dígito, que se le denomina camino de vida, y el camino de vida nos lleva a lo que se denomina la misión de la vida, y por tanto es el número que venimos a hacer, y por tanto además no somos el camino, sino el peregrino que transita ese camino. ¿Ok? Entonces, cuando dice yo soy tal número, está errado, porque claro, nadie escudriña, nadie observa, nadie hace nuevas observaciones para darse cuenta que puede estar equivocado. Por eso que es importante romper muchos mitos, volver al inicio de todo y volverse a conectar con lo que es verdad y no con lo que parece, pero no lo es. Ahí me gustaría que profundicemos, ¿no? Porque una vez que vamos sacando todos estos mitos y entramos en el pensamiento científico real, o en el pensamiento científico que nos ayuda, ¿de qué manera, Fer, nosotros podemos impregnar nuestra vida con la numerología y empezar a comprender estas cuestiones que vos nos estás planteando en esta mañana? Se cortó, pero creo haberte entendido. Mira, si nosotros entendemos la numerología como un camino hacia el autoconocimiento y dejamos de lado todos estos mitos de ver cómo me va a ir el año que viene, si me voy a casar, si me voy a ganar la lotería, etcétera, y hacemos este entendimiento de que es una herramienta profundamente importante para el autodesarrollo, para sacar nuestra mejor versión, para poder entender por qué hay algunas cosas que debo cambiar en mi vida, ¿sí? Que es lo que yo le llamo los aspectos del revés. A la gente le llama aspecto negativo, pero en realidad yo le llamo el revés porque, haga de cuenta, si una persona es perezosa, el revés de perezoso es ser laborioso. La persona que es mentirosa, el revés es que es una persona honesta. ¿Me explico? Entonces, lo que le llama negativo, que yo le llamo revés, y a lo positivo yo le llamo evolutivo, cuando nosotros empezamos a enfocarnos en aquellos aspectos que son virtuosos, y lo podemos entender desde los números que ya poseemos, que son los números de nuestra fecha de nacimiento, vamos a poder hacer cambios profundamente importantes y radicales en nuestra vida. Por decirte un ejemplo, para darte un ejemplo. La fecha de nacimiento consta de tres partes, ¿vale? Si nosotros hacemos una comparación muy legítima, genuina, podemos decir que es la entrada a un templo. Por ejemplo, si tú te vas frente a un templo, por ejemplo, la catedral, ¿vale? Tú vas a ver dos columnas que están antes del pórtico, es decir, las columnas están antes de ingresar al templo. La columna izquierda, la columna diestra y la puerta que está en el medio. Bueno, eso representaría el día, el año, y la puerta que está un poco más adentro, en la entrada del templo, es el mes, ¿vale?
Entonces, el día representa nuestra alma. ¿Y qué es lo que hay dentro de esa información? Bueno, están todas las virtudes que nosotros tenemos para poder superar las adversidades. Esto en liderazgo le llamamos resiliencia. Por otro lado, el concepto de alma nos referimos a esta fuerza que nosotros tenemos espiritual con lo que vinimos a vivir la experiencia humana. Es decir, es esa, ese aire, se llama aire porque espíritu significa aliento en latín. Entonces, esa brisa que viene hacia nosotros y que le da vida a la carne, ¿vale? Ahí se fusiona con la carne y nosotros podemos vivir esta experiencia humana. Entonces, el alma tiene un deseo profundo antes de venir aquí. Ese deseo está en el día, lo podemos ver en el día. Por eso están esas virtudes con las cuales nosotros vamos a poder transitar este camino humano. Luego tenemos el año, que sería la otra columna. Bueno, antes de pasar a la otra columna. La columna izquierda, además, es la columna denominada en el Templo de Salomón la columna de la fuerza. Por tanto, como el lado izquierdo, donde está la columna, de esta primera columna del día, es el lado femenino, es un lado receptivo. Esa área se conoce como el área del rigor o del dolor. Entonces, lo que está diciendo ya alegóricamente es que al nosotros poder aceptar o recibir los momentos difíciles, adversos, crisis, y nosotros podemos experimentar ese dolor y poder fortalecernos, por eso la columna fortaleza, nosotros vamos a ir evolucionando la vida. Entonces vamos a pasar a la columna derecha, que es justamente la columna denominada la columna de la belleza. El área, así como el área izquierda, femenina, que es el área del rigor, para la diestra, esa área es el área denominada el área de clemencia, podemos llamar el área de compasión, si se quiere. Entonces la columna que ahí nace es la columna masculina, perdón, el área masculina, que es donde está la columna denominada la belleza. Y como hablamos de compasión, implica que cuando nosotros hemos pasado por la adversidad, los momentos difíciles y nos hemos fortalecido, que es la parte izquierda, de las sensaciones, las emociones, el dolor, etcétera, y luego hacemos una comprensión y aprendimos y hay una evolución, vamos a poder estar en un estado de compasión donde podemos dar. La parte femenina da, pero la parte femenina es receptiva y la parte masculina es dadora. Entonces, cuando nosotros estamos ya en el área de la belleza, en el área donde somos compasivos, podemos ver la necesidad del otro y poder asistirla, ahí hay belleza, ¿vale? Entonces es la parte del dar. Entonces, el primer principio que nosotros tenemos en la numerología es la importancia de saber qué es lo que puedo recibir y cuáles son las virtudes para poder afrontar las situaciones y cómo puedo yo ser compasivo y poder entregarle al mundo, dejar un legado. Eso es primero, por eso está antes de la puerta de entrada al templo. Una vez que nosotros aprendemos todo esto, nosotros vamos a, obviamente, entrar al templo descalzos. Por eso está el mes. El mes representa entonces a lo que se denomina yo íntimo, que sería la posibilidad que nosotros tenemos de entrar por la puerta del templo y llegar hasta donde está la tercera columna, que es la columna de la sabiduría, donde se sentaba Salomón. Entonces, hay tres columnas, la columna de la fortaleza, la columna de la belleza y la columna final, donde está Salomón sentado en la sabiduría, que justamente se llama la columna de la sabiduría. Esto implica la alegoría de que nosotros cuando entramos a nuestro templo interno, nuestro cuerpo, la carne, y hacemos esa observación y hacemos ese tránsito hasta la columna, vamos a poder encontrar todas las respuestas que necesitamos para poder transitar la vida en lo cotidiano. Esto es un tema importante. Fíjense, estos datos que nos da la numerología, ya con esto solamente que dije, es realmente importante para poder observar y hacer cambios inmediatos. Ahora, si después de todo eso nosotros hacemos interacciones, por ejemplo, día más año, día más mes, mes más año, y empezamos a hacer esas interacciones, yo en un libro que publiqué con un método propio llamado psiconumerología, miren, acá lo tengo, este libro, Psiconumerología, que tiene un método propio, donde está integrado esto. ¿Me estamos viendo perfectamente? Sí, lo vemos. Bueno, ¿ven? Sí, se ve Sí, perfecto. sí se ve. Bueno, ese es un mapa donde nosotros podemos desarrollar las 17 interacciones, donde podemos encontrar, por eso un ejemplo, cuál es nuestro propósito de la vida, cómo fluimos en la vida, cuál es nuestro bloqueo, cuál es nuestro nivel de resistencia, cuál es nuestro nivel de superación de adversidades, que le llamamos resiliencia, cómo es nuestra actitud
permanente, lo que sería el día más mes, que es el cumpleaños, que es un estado simbólico. Por decir un ejemplo, y cuando tú vas a festejar tu cumpleaños, lo que vas a tener es dos símbolos iniciáticos importantes. Uno es la vela y otro es el soplido de esa vela, ¿vale? Lo alegórico es estos dos elementos, pero no son para apagar la vela, sino para avivar el fuego. Entonces, cuando hablamos de fuego, hablamos de espíritu, ¿vale? Y cuando hablamos de aire, también hablamos de espíritu, de aliento, el aliento de la vida, ¿sí? De ahí viene la palabra anhelo, por decir un ejemplo. Entonces, cuando yo soplo, ese tiene que soplar la vela y te pedí 3 deseos. Bueno, ese concepto es el que tiene que ver con lo que nosotros somos en realidad en este plano, que es ser seres en movimiento, ser deseos en movimiento, que es un principio cabalístico. Entonces, la numerología puede decirnos a nosotros las vocaciones, cuál es tu inclinación, si es lógica, si es emocional, si es artística, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, cómo podemos apagar el nivel de estrés alto que tenemos, es decir, podemos encontrar lo que se llama meseta de armonía, ¿vale? Un montón de conceptos que sirven solamente para conocernos a nosotros mismos. No tiene que ver con que, ay, soñé con el número 11 y voy a ir a jugar la lotería. ¿Me explico? Bien, ahora te cuento que hay gente, no, perdón, no te cuento porque yo he trabajado mucho sobre el tema de lotería, juego de tómbola y todo lo demás. La gente sueña alguna situación y dice, mira, soñé, qué sé yo, huevos. Inmediatamente va y juega el doble cero. Oh, sorpresa, sale el doble cero. Otra, Sí, está en el bien, Kini 6, está te bien. cuento, en el Kini 6, ¿qué juegan? Juegan los números de su familia, por ejemplo, el día del nacimiento de un hijo, el día que se casó, todo eso. Sí, Y muchas veces, no sé cómo es la mirada tuya, pero muchas veces, y yo lo he podido comprobar porque he trabajado mucho en ese tema, le salen los números, che, y les da sí, yo suerte. comparto lo que dices. El asunto está en que, a ver, lo vamos a ver científicamente al tema, ¿vale? Saquemos un poco la numerología, porque uno habla de ciencia y arte en la numerología, pero es en realidad una filosofía iniciática, una filosofía espiritual. Pero si nos vamos a la ciencia, hay un concepto llamado desdoblamiento del tiempo. ¿Sí? El desdoblamiento del tiempo nos da un concepto bien interesante, que es lo que se llama el doble cuántico, que es un otro yo que está en otro plano de conciencia donde transita 3 tiempos al mismo momento. Es decir, el pasado, el presente, el futuro, el mismo momento. Entonces, cuando quiere darnos un mensaje, nos lo da a través de la intuición o nos da a través del sueño. Exacto. Ese momento, cuando está en el sueño, puede ser simbólico, como por ejemplo haber soñado con huevo y ir y jugar el doble cero. Pero en Sí. realidad todo esto no es porque hay una magia, algo raro detrás, no. Hay un concepto científico que dice, que está comprobado incluso, que cuando uno le pide a este doble cuántico, o el otro yo con mayor Sí. conciencia, lo que busca es el mejor futuro para que podamos vivir. Si yo le digo, dame los números para ganar la lotería, probablemente que lo diga. Claro que sí, está comprobado científicamente. Sí. Y dura, todo el proceso dura 40 días en realizarse. Está Sí, comprobado de verdad, científicamente. también está comprobado eso. Sí, sí, eso te comento, lo sé, porque muchas veces, cuando van a jugar, yo les decía, jugarlo 3 días el número, por ejemplo, soñé, qué sé yo, Está el bueno. minero, es el 12, bueno, jugarlo 3 días, y a los 3 días, te cuento, yo, o sea, te estoy hablando De tu experiencia. de mi experiencia, son muchos años así vendiendo tómbolas y todo lo demás, se Es dan los precioso. números. O sea Es que precioso. Comparto y me encanta esa experiencia que tuviste. Porque estás conectado con los números y de hecho te llevó a la numerología también. sí, sí, sí. Ahora va a ser tu Eh, lo, discípula. lo que es La vas a importante, poner a yo lo que estudiar creo y le que vas a tomar las tablas de multiplicar. Si no sabe las tablas de multiplicar, va a Pero, tener que pero repetir. te cuento esto y la gente lo sabe de pronto. Me dicen, me anotaba la otra, me dice, Anita, eso, mira, mi hija está por cumplir años, dame un número. Y yo había soñado una situación que no le voy a contar, pero en ese momento el número era el 32. Le digo, jugalo al 32. Y así sumaba yo 3 más 2 5, bueno, jugarlo al 532. La perfecto, señora, está no bien. vas a creer,
Fue, jugó, ganó y le hizo la fiesta de 15 años a su niña. Wow. Peor, el Bueno, ¿ves? marido Por eso hay propósito. enojadísimo conmigo. ¿Cómo no me vas a decir a mí si sabes que mi señora juega poco? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estaba destinado a que ella gane Pero esa cantidad. bueno, exacto. Bueno, lo que pasa es que la numerología, a ver, yo digo que los números son entidades que están vivas y están todo Sí, el tiempo comunicándose con nosotros para dirigirnos, orientarnos, acompañarnos, a resolver situaciones, a ganar, ¿por qué no?, una exacto. lotería, a Sí, poder darnos la posibilidad de cambiar nosotros. Es decir, nosotros vivimos llenos de números, ¿sí? Nos vamos a un supermercado, tenemos números, los precios, nos vamos, abrimos el documento, sí, tenemos sí, números, vemos la es tarjeta de verdad. crédito, tenemos números, todo es base de números. Entonces, es obvio que mucha gente puede no pasarlo desapercibido, pero tomo, lo importante es que podamos hacer este entendimiento. Los números son entidades o energías vivas que están ahí latentes. Uno puede tener la percepción de la conciencia, puede tener abierta esa conciencia, decir, ahí recibí este número, lo voy a jugar y lo va a ganar. Pero son mensajes que vienen de otro plano que tal vez es incomprensible para nosotros dentro de Exacto. la limitación mental que tenemos. Pero qué, yo sí creo en eso, claro que sí. Bueno, Escúchame, para la sí. última, No, la y ¿sabes última que qué? te cuento Ella porque se quiere, tengo mucho, se quiere porque apropiar de Fernando. No sé, creo que te voy a tener que porque mandar a Salta, Anita. porque tengo mucho, por ejemplo, No, en todo caso siempre yo se voy da, para allá y escucha, doy un curso de siempre numerología. escucha, escúchame un poquito, siempre se da hay un accidente y los cabuleros, lo primero que miran, no van a ayudarle al que ha tenido el accidente, miran la chapa del auto No. y juegan. Y a veces se da, bueno, Y sí, anécdota. bueno, es que siempre es así. Pero lo que, a ver, te explico, eso es un principio espiritual, se llama principio de enfoque. El principio de enfoque dice que cuando yo pongo atención a algo en particular, esa energía se agranda. Si yo estoy todo el tiempo, y el número 5, número 5, número 5, número 5, va a llegar el momento que probablemente salga en una lotería, ¿vale? O qué sé yo, salgas quinto en un campeonato, haz de cuenta, lo que sea. Es decir, siempre el proceso que nosotros tenemos de nivel atencional va a producir una energía que se va a ir agrandando. Por eso es que la gente que se queja, que se queja, que se queja, presta atención a lo negativo. Claro, Entonces sí, eso se eso también. agranda. Entonces cada vez tiene más cosas y parece que para mí me hubieran orinado los perros, dicen algunos aquí como frase muy argentina. Pero en realidad se refiere a esto, de que está enfocado en lo negativo y cada vez viene más Exacto, negativo, porque esa energía se agranda. Si yo pienso en exacto, positivo, voy a ganar, voy a tener buena suerte, voy a ser feliz, todo lo que sea. Por ejemplo, hay los huevos quiere decir que puedo ganar la lotería, voy a jugar. La conexión con el tema no es con la lotería, sino que va a ganar algo. Entonces, cuando uno está enfocado en que va a recibir algo, abre el sí. portal de la recepción, lo va a traer, que es muy importante. Si uno piensa, yo quiero, el dinero viene a mí, el dinero viene a mí, y es probable que estés caminando y encuentres un billete, aunque sea Exacto. de corto valor, pero vas a encontrar porque el dinero viene a ti. Claro que sí. Ah, sí. Bien, no voy Lo a mismo seguir pasa porque con la bueno, lotería. se nos va a cerrar el programa, pero mira, tengo un montón de cosas muy lindas y bueno, sería bueno volverlo a tener porque Por me encantó. supuesto. Y me gustaría que, bueno, vamos a hablar con Fernando después en privado para que podamos hablar un poquito de la resiliencia, o si querés hacerlo así como cortito para que después lo podamos hablar, Fer. Me gustaría que hablemos un poquito de la resiliencia. Bueno, la resiliencia es un concepto de liderazgo dentro de mi especialización, que es liderazgo. Lo que pasa es que muchos me conocen como numerólogo, pero en realidad me especialicé en liderazgo y tengo 15 libros publicados sobre el proceso. Uno de ellos se llama Salir de la adversidad, donde habla específicamente sobre todo este contexto de lo que es salir de la adversidad o resiliencia, que es la capacidad que tenemos de poder afrontar las situaciones de crisis y poder aprender de ellas desde la experiencia. Entonces, cuando una persona va superando distintos obstáculos, va aprendiendo, va madurando. Esto es lo que conocemos como resiliencia. Cuando no hay resiliencia, es más, voy a decir un concepto de dónde, de dónde nace el concepto. La resiliencia es un concepto de la física, se usaba mucho en la metalúrgica. Entonces, cuando un metal pasaba por pruebas de templanza, es decir, de calor, y después volvía a su estado natural, se decía que ese metal tenía buena, media o mala resiliencia. Entonces se da cuenta que si exponía a un metal a una determinada
grados de temperatura y ese metal después ya no servía, era inservible, entonces lo que sucedía era que no tenía una capacidad de poder volver a su estado natural. Esto cuando se lleva al concepto al humano, se decía que cuando uno pasaba por determinadas pruebas de templanza, es decir, de complejas, crisis ásperas, entonces cuando nosotros después volvíamos a recuperarnos y volvemos a ese estado que podemos llamar natural, donde sentíamos paz, tranquilidad, es que teníamos resiliencia. Ese es un concepto bien importante, el liderazgo, que tiene que ver con cómo poder avanzar sobre todos los momentos difíciles que atravesamos. Gracias, Fer. Se nos Gracias, termina el Fer. tiempo. Te mandamos un abrazo grande, por supuesto, con Acá, tanta mi sabiduría, corazón para esa ustedes dos. cabezota.